Buenas noches, Cito Speakers. No sé si estoy transmitiendo por donde debo transmitir. Entonces, porfa, cuéntenme si estoy por aquí. ¿Cómo están? Si no, háganmelo saber. Estoy por aquí. Si no, porfa, que alguien me llame y me cuente si estamos en vivo. Buenas noches, maestra Zulay, qué rico encontrarla en este espacio. Cuénteme cómo está la música. Hoy estamos con Bossa Nova Covers para terminar nuestra noche de martes. Maravilloso segundo día de la semana. Bueno, creo que nuestra música se detuvo. Entonces, para que nos vayan contando cómo está el audio, el sonido. Si no se escucha, pues creo que tenemos es una falla de conexión a internet. No, ya volvió. Bien, gracias. Es que estoy probando como una aplicación que bajé para que quede todo como chévere. Entonces no sé si se está deteniendo. Entonces hoy estoy como probando, innovando nuevas cositas. ¿Cómo han estado mis amigos readers y speakers? ¿Qué les cuento yo? Una rayita. Ahí estamos sí, teniendo fallas. Entonces, por allá vieron a Turrón. Entonces, pues bienvenidos. La música le bajé como mucho. Ya volvió. Bueno, ¿qué les cuento yo? Hoy voy con un cuento, una historia, si ven el libro, de nuestra apreciada biblioteca. El libro es de Roald Dahl. Este le encanta a mi mejor amiga, a Nini Joana, es su autor favorito, nos encanta porque tiene, como les he contado muchas veces, historias bastante interesantes. Este dice que son los mejores relatos, a mí me gusta, este no hace parte, el relato de esta noche no hace parte de los relatos inesperados, pero este relato me encantó porque estamos en un mundo bastante tecnológico y que pues a veces actuamos de buena fe y terminamos haciendo otras cosas o los demás terminan manipulándonos. Bienvenido Cristian y pues le estamos dando 2 minutos a que mi internet como que tenga ánimo de avanzar solito. ¿Qué más les cuento? Este libro es tomado de la biblioteca del Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas, de la nueva colección. Creo que nos han escuchado y nos han enviado muy buenos textos. Porfa, no duden en irla a visitar. En serio. Bueno, sin más preámbulo, ¿qué tal este martes? Bastante interesante. ¿Qué tal ese retorno a aquellos que están volviendo a casa? ¿Cómo van? Bueno, así que pues, como es libro de texto, hay un poquito más de iluminación, porque sí es más complejo leer. Entonces, vamos a arrancar. Y nuestra historia de esta noche es El gran gramatizador automático, de Roald Dahl. Muy bien, Knife, muchacho, ya está todo acabado. Lo habíamos llamado simplemente para decirle que pienso que ha hecho un buen trabajo. Adolfo Knife estaba de pie, inmóvil ante la mesa de la oficina del señor Bolen. No parecía en absoluto entusiasmado. ¿No está usted contento? Claro que sí, señor Bolen. ¿Ha visto lo que decían los periódicos esta mañana? No, señor. El hombre estaba detrás de la mesa y atrajo hacia sí un periódico doblado y se puso a leer. Acaba de concluirse la construcción de la gran calculadora automática encargada por el gobierno hace algún tiempo. Probablemente se trata de la calculadora automática más rápida que existe actualmente en el mundo. Su función
consiste en satisfacer la creciente necesidad de la ciencia, la industria y la administración y de realizar con rapidez determinados cálculos automáticos que antiguamente y siguiendo métodos tradicionales hubieran resultado físicamente imposibles o hubiera requerido más tiempo del que se podía justificar los problemas a resolver. La velocidad en la que funcionaba la nueva máquina es espectacular, ha declarado el señor Bolden, director de la empresa de ingeniería eléctrica responsable de su construcción. Puede calibrarse por el hecho de que en 5 segundos da la respuesta correcta a un problema que un matemático tardaría un mes en descifrar. En 3 minutos puede realizar el cálculo que a mano y en caso de que fuera posible llevaría un millón y medio de hojas de papel tamaño carta. La máquina funcionaba con impulsos eléctricos, a razón de 1 millón por segundo, y puede resolver todos los cálculos, basados en la suma, la resta, multiplicación y división. A efectos prácticos sus posibilidades son ilimitadas. El señor Bolden levantó la mirada hacia la alargada y al melancólico joven. ¿No se siente orgulloso, Knipe? ¿No está usted contento? Naturalmente, señor Bolden. No creo que sea necesario recordarle que su contribución ha sido muy importante para esta compañía y sobre todo para los planes originales. En realidad podría decir que sin usted y algunas de sus ideas es posible que este proyecto estuviera aún en tableros de dibujo. Adolf Knipe restregó los pies sobre la alfombra mientras observaba las manos de su jefe, pequeñas y blancas, los dedos nerviosos que jugueteaban con su sujetapapeles, estirando las curvas en forma de ganchos. No le gustaban las manos de aquel hombre, ni su cara, con aquella boca pequeña y aquellos labios finos de un tipo rojo purpúrea. Resultaba desagradable como movía solo el labio inferior cuando hablaba. ¿Está preocupado por algo, Knife? ¿Le están dando vueltas la cabeza alguna cosa? No, señor Bolden, no. ¿Le gustaría tomarse una semana de vacaciones? Le sentaría muy bien y realmente se las merece. No sé qué decirle, señor. El hombre mayor esperó, observando a aquel personaje alto, delgado y desgarbado que tenía ante él. Era un chico complicado. ¿Por qué no podía ponerse derecho? ¿Por qué siempre andaba alicaído y esparramado, con manchas en la chaqueta y pelos pegados en la cara? Me gustaría que tomara algunas vacaciones, señor Knight. Las necesita. Está bien, señor, como usted quiera. Tómase una semana o 2 si lo desea. Vaya a algún buen sitio con un buen clima, tome el sol, nade, relájese, duerma y cuando vuelva hablaremos sobre su futuro. Adolf Knipe regresó en autobús a su casa de 2 habitaciones. Tiró el abrigo en el sofá y se sirvió un whisky y se sentó ante la máquina de escribir que estaba en la mesa. El señor Bolden tenía razón. Claro que sí. No solo no sabía de la misa la mitad. Probablemente pensaba que se trataba de una mujer. Cuando un joven está deprimido, todos piensan que es por culpa de una mujer. Se inclinó hacia adelante, leyó la hoja a medio mecanografiar que había empezado en la máquina. Se titulaba Escapada difícil. Y así empezaba. Era una noche oscura y tormentosa. El viento soplaba entre los árboles y llovía cántaros. Adolf Knipe bebió un sorbo de whisky, paladeando el sabor amargo de la malta, sintiendo resbalar el frío líquido por su garganta hasta asentarse en la boca del estómago. Era al principio una sensación de frío que luego se iba extendiendo transformada en calor, creando en el estómago una pequeña zona tibia. Que se fuera al diablo el señor Bolden y también aquella maravillosa calculadora eléctrica y que se fuera al diablo aquella
Justo en ese momento, sus ojos y su boca empezaron a abrirse lentamente en un gesto de sorpresa. Levantó despacio la cabeza y quedó absolutamente inmóvil contemplando la pared del frente con expresión que más de que de sorpresa, de estupor, sin moverse. Y así siguió 45, 60, 70 segundos sin moverse. Después, y aún con la cabeza inmóvil, en su rostro se fue relajando a un cambio sutil. El estupor dio paso al placer, muy leve al principio, como visible en la comisura de la boca, y así a continuación, de forma gradual, fue aumentando y extendiéndose hasta inundar toda la cara, que adquirió una expresión de alegría resplandeciente en la primera vez que muchos meses que Adolf Knife sonreía. Claro, dijo en voz alta. Es completamente ridículo, volvió a sonreír y levantando el labio superior y dejando al descubierto los dientes de una forma extremadamente sensual, dijo, es una idea fantástica, pero tan impracticable que en realidad no merece la pena pensar en ella. A partir de aquel entonces, Adolf Knife no pensaba en otra cosa. La idea le fascinaba, al principio porque le ofrecía la posibilidad, por remota que fuera, de vengarse de una vez de una forma demoníaca de sus peores enemigos. Considerándola únicamente desde el punto de vista, jugó perezosamente con ella durante unos 10 o 15 minutos y de repente se sorprendió analizándola muy en serio, como si se tratase de una posibilidad factible. Cogió un papel y tomó algunas notas preliminares, pero no llegó muy lejos. Casi inmediatamente volvió a toparse con la conocida verdad, con la conocida verdad de que una máquina, por muy ingeniosa que sea, no era capaz de pensar por sí misma. Solo puede enfrentarse a problemas que se resuelven en términos matemáticos, problemas que solo tienen una solución exacta. Se trataba de un escollo aparente insalvable. Una máquina no puede tener cerebro. Por otra parte, sí puede tener memoria. No, la calculadora electrónica de su creación poseía una memoria prodigiosa, transformando los impulsos eléctricos en ondas supersónicas mediante una columna de mercurio. Podía almacenar al menos 1.000.000 de cifras a la vez y extraer cualquiera de ellas en el momento exacto que necesitara. Según este principio, no sería posible construir una sección de memoria de tamaño prácticamente ilimitado. ¿Y por qué no?, se preguntó. Y de pronto cayó en cuenta de otra verdad que no era sencilla, pero era menos abrumadora, que la gramática inglesa está regida por unas reglas tan estrictas que son casi matemáticas. Conociendo las palabras y el sentido que desea expresar, dichas palabras solo pueden ponerse en un orden. No, pensó, no es exactamente así. Hay muchas frases en las que las palabras y las expresiones pueden ponerse en varias posiciones, todas aquellas gramaticalmente correctas, pero ¿qué demonios? La teoría es cierta en lo esencial. Y es razonable pensar que podría construirse una máquina con el mismo sistema que una calculadora eléctrica, transformándola de modo que pusiera palabras en un orden determinado en lugar de números, acorde con las reglas gramaticales. Se introducen verbos, nombres, adjetivos y pronombres. Se almacenan en una sección de la memoria a modo de vocabulario y con un mecanismo adecuado se extraen cuando sea necesario. Después no hay más que proporcionarle algunos fragmentos y dejar que la máquina escriba las frases. Ya nada podía parar a Knife. Se puso manos a la obra inmediatamente y los días siguientes fueron de tan intenso trabajo. El cuarto, en el que estaba atestado de hojas de papel, fórmulas y cálculos, listas de palabras, miles y miles de palabras, argumentos de cuentos con interrupciones y subdivisiones extrañas, nombres exactos al de Roger Thesaurus, páginas llenas de nombres de hombre y de mujer, cientos de apellidos sacados de la guía de teléfono, complicados diseños de cables y circuitos, interruptores, válvulas termiónicas, dibujos de máquinas y perforaban agujeros de distintos tamaños en unas tarjetas y de una extraña
máquina eléctrica capaz de escribir 10.000 palabras por minuto. Había también una especie de tablero de control, una serie de botoncitos que llevaban una etiqueta con el nombre de la famosa revista norteamericana. Trabajaba con auténtico júbilo. Recorría la habitación entre pilas de papeles, se frotaba las manos, hablaba a solas en voz alta y de vez en cuando arrugaba la nariz y murmuraba una serie de imprecaciones asesinas en las que siempre parecía hablar el editor. Al 15.º día de trabajo interrumpió, metió los papeles en 2 grandes carpetas, los llevó casi corriendo a la oficina de John Bolden Inc., ingenieros eléctricos, y al señor Bolden le agradó volver a verlo. Por Dios, amigo Knife, tiene usted mucho mejor aspecto. ¿Qué tal las vacaciones? ¿A dónde ha ido usted, joven? Está tan feo y desarreglado como siempre, pensó el señor Bolden. ¿Por qué no se pondrá derecho? Parece un bastón doblado, tiene un aspecto de 1000 veces mejor, muchacho. Me pregunto qué estará rumiando. Cada vez que lo veo parece que le han crecido las orejas. Adolf Knife puso las carpetas sobre la mesa y dijo: Mire, señor Bolden, mire esto. Y se lo contó todo. Abrió las carpetas y planteó los proyectos ante un sorprendido hombrecillo. Habló por más de 1 hora, se lo explicó con detalle y cuando terminó dio un paso hacia atrás sin aliento, sofocado a la espera de un veredicto. ¿Sabe una cosa, señor Knife? Pienso que está usted como una cabra. Cuidado, se dijo el señor Bolden. Tratarlo con cuidado. Este tipo es muy valioso y si no tuviera ese aspecto tan espantoso y con esa cara de caballo y esos dientes enormes y tiene orejas de soplillo. Pero, señor Bolden, funcionará. Acabo de demostrárselo. No puede usted negármelo. Cálmese. Knife miró a su jefe con un odio creciente. La idea, decía el señor Bolden moviendo su labio inferior, es muy ingeniosa. Podría decir que brillante, y viene a confirmar en mi opinión sobre sus capacidades, Knife. Pero no se lo tome demasiado en serio. Después de todo, muchacho, ¿de qué podría servirnos? ¿Quién diablos va a comprar una máquina que escriba relatos? Además, ¿qué dinero nos produciría? A ver, explíquemelo. ¿Puedo sentarme, señor? Naturalmente. Adolf Knife se sentó al borde de una silla. El otro hombre lo observaba con sus ojos pardos, fijamente preguntándose qué iría a decirle. Con su permiso, señor Bolden, me gustaría explicarle cómo se me ocurrió hacer esto. Adelante, Knife, adelante. Tendría que seguirle un poco la corriente, se dijo el señor Bolden. El chico tenía gran valor para la empresa, era casi un genio y valía su peso en oro. No había nada más que ver aquellos papeles, eran la cosa más rara del mundo. Un trabajo sorprendente, aunque completamente inútil, sin ningún interés comercial, pero lo que demostraba era una vez la capacidad de ese muchacho. Voy a hacerle una especie de confesión, señor Bolden. Creo que eso le explicará por qué siempre estoy tan preocupado. Dígame lo que quiera, Knife. Ya sabe que estoy aquí para ayudarlo. Verá, señor Bolden, para serle sincero, mi trabajo aquí no me interesa demasiado. Sé que lo hago bien y todo eso, pero no le pongo corazón. No es lo que quiero hacer en mi vida realmente. Las cejas del señor Bolden se alzaron como un resorte, su cuerpo se puso rígido. Verá, señor, toda mi vida he querido ser escritor. ¿Escritor? Sí, señor Bolden, a lo mejor no se lo cree, pero todos los ratos libres que tengo los dedico a escribir relatos. Durante los últimos 10 años he escrito cientos, literalmente cientos de cuentos, 556 cuentos para ser exactos, uno por semana aproximadamente. Dios mío, ¿y para qué diablos hace usted una cosa así? Lo único que sé es que siento la necesidad, señor. ¿Qué necesidad? La necesidad de crear, señor Bolden. Siempre que levantaba la mirada veía los labios del señor Bolden, cada vez más finos, cada vez más rojos. ¿Y se puede saber qué hace usted con esos cuentos, Knife?
Pues ese es el problema, señor, que nadie quiere comprarlos. Cuando acaba uno lo mando a varios sitios. Pasa de una revista a otra y ahí acaba todo, señor. Se limitan a devolvérmelos. Y eso realmente es deprimente para mí. Y el señor Bolen se relajó. Entiendo muy bien cómo se siente, muchacho. Su voz rezumbaba de comprensión. Todos pasamos por alguna vez en la vida, todos pasamos por algo así alguna vez en la vida. Pero si los expertos, los editores, ya se han dado que usted pruebas contundentes de que sus cuentos realmente no, ¿cómo lo diría? No tiene demasiado éxito, ya ha llegado el momento de abandonar, olvídese del asunto, amigo mío, realmente. No, señor Ball. No, eso no es cierto. Sé que mis cuentos son muy buenos. Dios mío, sí, si se los comprara con los que publican si se les compara con los que algunos publican en las revistas, se lo juro, señor. Si supiera qué cosas tan aburridas y absurdas se ven en las revistas semana tras semana. Es para volverse loco. Un momento, muchacho. ¿Lee usted revistas, señor Bolen? Perdóneme, Knife, pero ¿qué tiene que ver todo esto con su máquina? Todo, señor Bolen. Absolutamente todo. Lo que quiero decirle es que he hecho un estudio de las revistas y parecen ser que cada una tiende a especializarse en un tipo de cuentos. Los escritores los que tienen éxito saben y escriben adaptándose a eso. Un momento, muchacho, tranquilícese. Usted quiere... No creo que esto nos lleve a ninguna parte. Se lo ruego, señor Bolen, escúcheme hasta el final. Es tremendamente importante y bueno para usted. Se detuvo a tomar aliento. Estaba muy excitado y gesticulaba con las manos, la cara alargada y dentona. Con aquellas enormes orejas resplandecía de entusiasmo y tenía tanta saliva en la boca que salpicaba al hablar. Verá, con mi máquina, gracias a un coordinador adaptado entre la sección de memoria de argumento y la memoria de palabras, puedo construir cualquier tipo de relato que quiera, simplemente apretando el botón correspondiente. Lo sé, Naib, lo sé. Es muy interesante, pero ¿a dónde quiere llegar usted? A lo siguiente, señor Bolen. El mercado es limitado, tenemos que producir el material adecuado en el momento justo y siempre que lo deseemos. Es simplemente una cuestión de negocios. Lo estoy considerando desde su punto de vista como una propuesta comercial. Pero mi querido muchacho, no es posible considerarlo como una propuesta comercial. Nunca podría hacerlo. Usted sabe también como yo que cuesta construir una de esas máquinas. Sí, señor, lo sé. Pero con todos mis respetos, creo que usted no sabe lo que pagan las revistas a los escritores por esos relatos. ¿Cuánto realmente pagan? Hasta $2.500. La media es probable que unos $1.000. El señor Bolen se dio un respingo. Pero Nay, es imposible, es ridículo. No, señor, es verdad. ¿Usted quiere decir que esas revistas dan dinero así por las buenas a cualquier por garrapatear un texto o un cuento? Vamos, Knife, entonces todos los escritores serían millonarios. Esa es la cuestión, señor Bolen. Ahí es donde interviene mi máquina. Y otra cosa, señor, yo ya lo tengo todo pensado. Las revistas grandes publican unos 3 relatos en cada número. Fijémonos en las 15 más importantes, las que pagan más. Algunas son mensuales, pero la mayoría salen cada semana. Pues bien, con esto tenemos que se compran unos 40 cuentos a la semana, es decir, $40.000. Con nuestra máquina, cuando funcione en pleno rendimiento, compremos casi todo el mercado. ¿Está usted loco, muchacho? No, señor. Lo que le estoy diciendo es verdad. ¿No comprende que solamente con una cantidad que produzcamos los desbordaremos? Esta máquina puede producir un relato de 5.000 palabras mecanografiado y terminarlo en 30 segundos. ¿Cómo pueden competir contra él?
a los escritores? Dígamelo, señor. Al llegar a ese punto, Knife observó que la expresión del hombre había producido un leve cambio. Los ojos tenían más brillo, las aletas de la nariz se habían hinchado y el rostro inmóvil, casi rígido, prosiguió inmediatamente. Hoy en día, un artículo hecho a mano no tiene ninguna porvenir, señor Bolen. No puede competir con la producción en serie. Sobre todo en este país. Y usted lo sabe. Alfombras, sillas, zapatos, ladrillas y vajillas. Lo que se produzca ahora se fabrica a través de una máquina, quizás de calidad inferior, pero eso no importa realmente. Lo que cuenta es el costo de la producción. Y los cuentos son un producto más. Son las alfombras o las sillas. A nadie le importa cómo se hacen las cosas con tal de que se vendan. Los vendedores, al mayor, señor Bolen, rebajaremos los precios para competir en todo con todos los escritores del país. Acapararemos el mercado. El señor Bolen estaba sentado en el borde de la silla. Se inclinó hacia adelante con los codos encima de la mesa y con una expresión de interés y los ojos clavados en su interlocutor. Pensó y después les dijo: sigo pensando que es impracticable, Knife. 40,000 a la semana, exclamó Adolf Knife. Y aunque lo reduzcamos a la mitad y lo dejáramos en 20,000 a la semana, es 1,000,000 al año. Y añadió con dulzura: ¿no se ha ganado usted 1,000,000 al año por construir la calculadora electrónica? ¿No es así, señor Bolden? Pero en serio, Knife, ¿de verdad que los comprarían? Mire, señor, ¿quién diablos va a comprar relatos artesanales si los otros cuestan la mitad? Es lógico, ¿no? ¿Cómo piensa venderlos? ¿Quiénes diría que los han escrito? Montaremos una agencia literaria para distribuirlos. Nos inventaremos los nombres que queramos para los escritores. No me gusta, Knife, dice el señor Bolen. Me huele a un juego sucio. ¿No le parece? Y otra cosa, señor Bolen, cuando hayamos iniciado el negocio tendremos una serie de subproductos que también son valiosos. Piensa en la publicidad, por ejemplo. Los fabricantes de cerveza y similares están dispuestos a pagar una buena cantidad a los escritores famosos para que les presten sus nombres en sus productos. Dios mío, señor Bolen, esto no es un juego de niños. Se trata de un negocio importante. No sea demasiado ambicioso, muchacho. Y otra cosa, si usted lo desea, señor Bolen, nada nos impide que algunos de los mejores relatos vayan firmados por usted. Pero hombre, Knife, ¿para qué quería yo hacer eso? No lo sé, señor, pero algunos escritores llegan a ser muy respetados, como el señor Henry Garnet o Caitlin Norris, por ejemplo. Necesitamos nombres y yo había pensado en firmar 1 o 2 cuentos para ayudar. ¿Con qué escritor, dijo el señor Bolen meditabundo. Bueno, seguro que a los del club les sorprenderá ver mi nombre en las revistas y las buenas revistas. Claro que sí, señor Bolen. En los ojos del señor Bolen apareció momentáneamente una expresión soñadora y distante. Sonrió y después se recordó, se puso a rehojear los papeles que tenía delante. Hay algo que no acabo de entender, señor Knife. ¿De dónde salen los argumentos? ¿Es posible que los invente la máquina? Los introducimos todos, señor. No hay ningún problema. En esta carpeta de la izquierda hay unos 200 o 300. No es nada más que introducirlos en la sección de memoria de argumentos de la máquina. Y que continúe. Este añadió muchos otros refinamientos. El señor Bolen, los verá usted todos cuando estudie el proyecto con detenimiento. Por ejemplo, casi todos los escritores emplean un truco que consiste en meter cada cuento al menos una palabra larga, complicada para que el lector piense que el autor es culto e inteligente. Por eso he logrado que la máquina haga lo mismo. Habrá una serie de palabras a las largas almacenadas únicamente con ese fin. ¿Dónde? En la sección de memoria de palabras, respondió paralogísticamente. Durante el resto de días los dos hombres discutieron las posibilidades de la nueva máquina. Al final, el señor Bolen dijo que tenía que pensarlo un poco más.
A la mañana siguiente estaba bastante entusiasmado con la idea y al cabo de una semana verdaderamente encantado. Lo que tenemos que hacer es decir que estamos construyendo otra calculadora matemáticas, pero de un nuevo tipo. Así lo mantendremos en secreto. Exactamente, señor Ball. La máquina estuvo acabada en 6 meses. La instalaron en un edificio de ladrillo aparte, detrás de las oficinas de la empresa, y cuando estuvo en condiciones solo tenían acceso a ella el señor Bolen y Adolf Knife. Fue en ese momento emocionante cuando los dos hombres, uno bajo, regordete, y el otro alto, delgado y dentón, se pusieron ante el tablero del control en el pasillo, dispuestos a producir el primer cuento. A su alrededor había múltiples muros que formaban pequeños corredores, todos cubiertos de enchufles, conmutadores y enormes válvulas de cristal. Y los dos estaban nerviosos. El señor Bolen pasaba el peso del cuerpo de un pie a otro, incapaz de quedarse quieto. ¿El botón?, preguntó Adolf Knife, mirando una hilera de pequeños discos blancos parecidos a teclas de una máquina de escribir. Escoja usted, señor Bolen. Puede elegir entre muchas revistas: Saturday Night Eleven, Collier Ladies, Home Journal, la que usted quiera. Ay, muchacho, ¿y yo qué sé de revistas? Estaba dando saltos como si hubiera picado una abeja, señor Bolen, dijo Adolf Knife, muy serio. ¿Se da usted cuenta que en este preciso instante puede usted convertirse en escritor más polifacético de este continente con solo mover un dedo? A ver, Knife, vayamos al grano y dejémonos de tonterías. Haga el favor. De acuerdo, señor Bolen. Manos a la obra. Vamos a ver, en este mismo... ¿qué le parece? Extendió el dedo, apretó un botón que llevaba el nombre Today's Woman, impreso en diminuto de los caracteres negros, y se oyó un chasquido. Y cuando quitó el dedo del botón, siguió en la misma posición por debajo del nivel de los demás. Ya está hecha la selección, dijo. Hagámoslo. Levantó un brazo para accionar un interruptor de tablero. La habitación se llenó inmediatamente de un fuerte zumbido y un ruido crepitante de chispas eléctricas, el tintineo que innumerables palanquitas que se movían a gran velocidad. Y casi en ese mismo momento, por unas ranuras que había a la derecha del tablero de control, empezaron a aparecer hojas y hojas de papel tamaño carta que iban cayendo a una cesta. Salían muy deprisa, razón de hoja por segundo, y al menos medio minuto acabado dejaron de salir hojas. Ya está, exclamó Knife. Tiene aquí su cuento. Cogieron las hojas y se pusieron a leer. La primera palabra empezaba por lo siguiente. La segunda. Y miraron las demás. El estilo era muy parecido en todas. El señor Bolen se puso a dar gritos y el joven trataba de tranquilizarlo. Todo va bien, señor, de verdad que sí, solo hay que hacer un pequeño arreglo. Debe haber un mal contacto en alguna parte y eso es todo. Recuerde que hay miles y miles de metros de cable en esta habitación. Señor Bolen, no querrá que salga todo esto perfectamente a la primera. Esto no funcionará, muchacho, dijo el señor Bolen. Tenga paciencia, señor, tenga paciencia. Adolf Knife se dispuso a descubrir el fallo y a los 4 días aseguró que tenía todo listo para un nuevo intento. Esto no funcionará jamás, muchacho, repitió el señor Bolen y dijo, estoy seguro. Knife sonrió y apretó el botón de la sección con el nombre Reader's Digest. Después accionó el interruptor y la habitación volvió a llenarse de aquel zumbido extraño y excitante. De la ranura salió una hoja de mecanografía y cayó en la cesta. ¿Dónde está el resto?, gritó el señor Bolen. Se ha parado, no funciona. No, señor, nada de eso. Funciona perfectamente. No comprendo, ¿qué es para el Digest? En esta ocasión empezaba de la siguiente manera. Pocas personas saben, está todo junto. Pocas personas saben que se ha descubierto una nueva vacuna revolucionaria que puede portar un alivio permanente a aquellos que padecen una enfermedad más terrible en nuestra época. Y lo demás estaba igual.
Esto es un Gil Matías, exclamó el señor Bolen. No, señor, está bien. ¿Es que no lo ve? Lo que ocurre es que no se han separado las palabras, pero tiene fácil arreglo. El cuento está hecho. Mire, señor Bolen, mire, hecho solo que las palabras han salido juntas y el efecto será así. Unos días más tarde todo salió a la perfección, incluso la puntuación. En primer relato se sacaron, destinada a la famosa revista femenina. Tenía un argumento sólido, lleno de intriga. Era sobre un chico que quería hacer méritos ante su jefe. Que era muy rico. El muchacho planeaba que un amigo suyo secuestre a la hija del ricachón en una noche oscura cuando la chica vuelve a su casa en carro. El chico aparece allí por casualidad, arrebata el arma a su amigo, rescata a la joven y le queda muy agradecida. Pero el padre sospecha, algo le interroga al chico y éste se derrumba y confiesa todo. Entonces el padre, en lugar de echarlo de su casa a patadas, le dice que admira su inventiva. La chica admira su honradez y su aspecto. El ricacho le promete un puesto de director del departamento de contabilidad y la hija se casa con él. Es impresionante, señor Bolen, exactamente como tiene que ser. Ay, a mí me parece un poco tontorrón, muchacho. No, señor, será un número 1. En su excitación, Adolf Knife produjo rápidamente 6 relatos más en otros tantos minutos. Todos ellos, salvo uno que no se sabe por qué razón salió un poco verde, resultaron totalmente satisfactorios. El señor Bolen se ablandó, accedió a montar una agencia literaria en su oficina del centro y poner a Knife al frente de la misma. Llevó a cabo esta tarea en un par de semanas, pasadas las cuales envió 12 primeros relatos. Él firmó 4, puso el nombre del señor Bolen en otro e inventó nombres para los restantes. 5 fueron aceptados inmediatamente. Devolvieron el que iba firmado con el señor Bolen con una nota que decía: es un buen trabajo, pero en nuestra opinión no está bien acabado. Nos gustaría examinar más obras de este escritor. Adolf Knife hizo otro relato para la misma revista. Volvió a firmarlo con el nombre del señor Bolen y lo envió inmediatamente. Lo compraron. El dinero empezó a entrar a raudales. Lenta y cuidadosamente, Knife fue aumentando la producción y al cabo de 6 meses enviaba unos 30 relatos a la semana y vendía la mitad aproximadamente. Empezó a adquirir el renombre del escritor más prolífico y exitoso de Londres, y al mismo tiempo le ocurrió al señor Bolen. La fama de este último no era tan buena, pero él no lo sabía. Al mismo tiempo, Knife creó más de 12 personajes ficticios que eran jóvenes promesas. Todo marchaba sobre ruedas. Y al llegar a este punto decidieron transformar la máquina para que escribiera novelas, además de relatos cortos. El señor Bolen, ansioso de sus mayores éxitos en el mundo literario, se empeñó a que Knife acometiera inmediatamente aquella tarea prodigiosa. Quiero hacer una novela, dijo constantemente. Quiero hacer una novela. Y le escribirá, señor, le escribirá, pero tenga paciencia, por favor. Debo configurar la máquina y hay que hacer cambios complicados. Todo el mundo me dice que debería escribir una novela, insistió el señor Bolen. Me persiguen por todos lados los editores rogándome que deje tontear con los relatos y que escriba algo realmente importante. Lo único que merece la pena es una novela. Eso me dicen. Haremos novelas, dijo Knife, todas las que queramos, pero por favor téngame usted paciencia. Debo configurar la máquina. Mire, Knife, voy a escribir una novela seria, algo que les haga darse cuenta de quién soy yo. Me estoy cansando de esos relatos que firmó usted con mi nombre. La verdad es que no estoy seguro de que no esté usted dejándome en ridículo. ¿Que le estoy dejando en ridículo, señor Bolen? Lo que ha sido es quedarse usted con los mejores. Ha sido es quedarse usted con los mejores. No, no, señor Bolen. Así es que esta vez juro que voy a tomar medidas para escribir un libro inteligente y con clase, que le quede bien claro. Mire, señor Bolen, con el tablero de mandos que estoy montando, usted podrá escribir el tipo de libro que desee. Y así fue,
pues al cabo de 2 meses el genial Adolf Knife no solo había transformado la máquina para que escribiera novelas, sino que también había construido un sistema de control fantástico que le permite al autor literalmente preseleccionar cualquier clase de argumento y de estilo. El artilugio tenía tal cantidad de esferas, palancas, que parecía el cuadro de mandos de un avión gigantesco. Para empezar, al pulsar uno de los botones principales, el autor tomaba la primera decisión para incluir la novela en una de las siguientes categorías: histórica, satírica, filosófica, política, romántica, erótica, humorística. Después, entre la segunda fila de botones, que eran los básicos, elegía el tema: vida militar, época de prisioneros, guerra civil, guerra mundial, problema racial, salvaje oeste, vida en el campo, recuerdos de la infancia, vida en el mar, en el fondo del mar y muchísimos más. La tercera fila de botones permitía elegir el estilo literario: clásico, fantástico, picante, Hemingway, Faulkner, Joyce, femenino. Y la cuarta fila era para los personajes, la quinta para el léxico, y así sucesivamente hasta 10 largas filas de botones de preselección. Pero esto no era todo, había que controlar también el proceso de escritura, que duraba unos 15 minutos, para lo cual el autor se sentaba en el puesto de conductor, por decirlo así, y tiraba una serie de registros marcados con su nombre correspondiente y los apretaba, como se tratara de un órgano. Mediante el sistema podía matizar o mezclar continuamente 50 elementos distintos y variables, tales como tensión, sorpresa, humor, patetismo, misterio, y los numerosos manómetros y esferas situados en el mismo tablero de instrumentos les iban indicando la etapa exacta que se encontraba. Por último, quedaba el tema de la pasión. Tras estudiar cuidadosamente las listas de libros más vendidos el año anterior, Adolf Knife llegó a la conclusión de que esto era el ingrediente más importante, o el catalizador narrativo y mágico capaz de hacer que una novela más aburrida un éxito clamoroso, al menos desde el punto de vista comercial. Pero Knife también sabía que la pasión es un elemento fuerte y poderoso y que hay que manejarlo con prudencia, la proporción exacta en el momento preciso, y para lograr esto lo había dado con un control de independiente que consistía con 2 reguladores deslizantes muy sensibles que funcionaban a pedales a forma parecida de acelerador y del freno de un carro. Uno de ellos regulaba el porcentaje de pasión que había que introducir y otro su intensidad. Por supuesto, no cabía duda que escribir una novela con el método Knife iba a ser algo semejante a pilotear un avión, conducir un carro o tocar el piano a la vez. Este era precisamente el único inconveniente, aunque el inventor no le preocupaba en lo más mínimo. Cuando estuvo todo listo, llevó al orgulloso señor Bolen al edificio en el que se encontraba la máquina y le explicó el funcionamiento de aquella maravilla. «Pero Dios mío, Knife», dijo, «yo no soy capaz de hacer todo esto. Maldita sea, muchacho, sería más fácil escribir la mano». «Enseguida se acostumbrará, señor Bolen, se lo prometo. Dentro de 1 o 2 semanas lo hará casi sin pensar, y es como aprender a conducir». La verdad es que no resultó tan fácil, pero tras muchas horas de práctica, el señor Bolen empezó a cogerle el truco y al fin, un día que estaba sentado ya entrada la noche, se propuso producir su primera novela. Fueron unos momentos de tensión. El hombrecillo gordo encogió en el asiento del conductor, nervioso, y Knife, alto y dentón, se revoloteaba a su alrededor muy excitado. «¿Está dispuesto a escribir una novela?» «Y seguro que lo conseguirá, señor. Y completamente seguro». El señor Bolen oprimió cuidadosamente los botones de preselección con un solo dedo. Botón principal: satírico. Tema: problema racial. Estilo: clásico. Personajes: 6 hombres, 4 mujeres y un niño pequeño. Longitud: 15 capítulos. Al mismo tiempo vigilaba atentamente 3 registros de un órgano que llevaba un rotundo de intensidad, misterio y profundidad. «¿Preparado, señor?» «Sí, sí estoy preparado». Knife apretó el conmutador. La gran máquina zumbó
y se oyó un ruido profundo, el ronroneo de las 50.000 ruedas dentadas, varillas, palancas y después tamborileo de la máquina eléctrica, escribir eléctrica. Se dio paso a un tableteo estruendoso casi insoportable. Las hojas de mecanografía fueron cayendo a la cesta, una cada 2 segundos, pero este ruido de excitación, jugar con aquellos registros, observar el contador de capítulos, el indicador de ritmos y el calibrador de pasión, el señor Bolen le perdió la cabeza y reaccionó de la misma forma que una persona que está aprendiendo a conducir, apretando con fuerza los pedales hasta que la máquina se paró. Hubo un silencio y dijo: «Lo felicito por su primera novela», dijo Knipe, recogiendo un gran montón de hojas mecanografiadas de la cesta. La cara del señor Bolen estaba perlada de sudor. «Mi trabajo me ha costado mucho, muchacho». «Pero lo ha hecho, señor. Ya tiene su novela. Déjeme ver, Knife. ¿Qué tal queda?» Empezó a revisar el primer capítulo, pasando cada página que le acababa el joven. «Dime, Knife, ¿qué es esto?» El labio de pez del señor Bolen tembló ligeramente. Al pronunciar aquellas palabras, sus carrillos se hincharon un poco. «Pero mire esto, Knife, es vergonzoso. Yo diría que un poco fuerte, señor. Fuerte, es absolutamente repugnante. Yo no puedo firmar una cosa así». «Tiene razón, señor, tiene. Es que usted ha querido gastarme una broma. Ni hablar de eso, señor. Pero lo que parece, francamente, ¿no habrá apretado con demasiada fuerza los pedales de control de pasión, señor Bolen?» «Muchacho, ¿cómo podría saberlo yo?» «¿Por qué no lo intento otra vez?» El señor Bolen escribió otra novela, y en esta ocasión salió tal y como estaba previsto. En el plazo de una semana, un editor leyó el manuscrito y aceptó entusiasmado. A continuación, Knife entregó otro firmado por él e hizo una docena más de ellos. Y la agencia literaria, que hizo famosa en poco tiempo por su colección de novelas de jóvenes novelistas prometedores. Y el dinero volvió a llegar a raudales. Pero en esta época, cuando el joven Knife empezó a hacer gala de un verdadero talento para los negocios, se dijo: «Mire, señor Bolen», dijo un día, «todavía tenemos demasiada competencia. ¿Por qué no absorbemos a todos los escritores del país?» El señor Bolen, quien para entonces lucía una chaqueta de terciopelo de color verde botella y ya había dejado de crecer el pelo a modo que cubría las terceras partes de las orejas, estaba contento con la marcha del negocio. Le dijo: «No entiendo a qué se refiere, muchacho. No se puede absorber a los escritores así como así». «Claro que se puede, señor. Eso es lo que hizo Rockefeller con las compañías petroleras. Simplemente se compran y así no quieran venderse se aplastan. Es muy fácil. Hay que andar con cuidado, Knife, con mucho cuidado. Señor, tengo una lista de los 50 escritores de mayor éxito del país y lo que más he pensado es ofrecerle a cada uno un contrato de por vida. Lo único que tienen que hacer es comprometerse a no volver a escribir ni una palabra. Y naturalmente permitirnos que firme nuestra producción con sus nombres. ¿No le parece?» «Que no lo aceptarán. No conoce a estos escritores, señor Bolen, ya verá usted. Y la necesidad de crear, Knife, tonterías. Lo único que les interesa realmente es el dinero, como a todos». Al final, el señor Bolen accedió a hacer una prueba, aunque a regañadientes, y Knife, con su lista de escritores en el bolsillo, fue a visitarlos en un gran Cadillac con chofer. El primer lugar fue el hombre que encabezaba la lista, un escritor extraordinario, y no encontró dificultad alguna para que lo recibiera. Le explicó de qué se trataba el asunto y le enseñó un maletín lleno de novelas que mostraba un contrato que garantizaba cierta suma al año durante el resto de su vida para que lo firmara. El escritor lo escuchó educadamente. Llegó a la conclusión de que había topado con un loco, le ofreció una copa y a continuación lo acompañó a la puerta sin más preámbulos.
El segundo escritor de la lista, cuando comprendió que Knife hablaba en serio, lo agredió con un pisapapeles metálico, y el inventor tuvo que salir disparado al jardín, dejando tras de sí un torrente de insultos y obscenidades que nunca había oído. Pero Adolf Knife no se desanimó por tan poca cosa. Estaba decepcionado pero no abatido, y salió otra vez en su carrazo a ver el próximo cliente. Se trataba de una mujer, famosa y popular, cuyas gruesas novelas románticas se vendían a millones en todo el país. Recibió a Knife con amabilidad, le sirvió el té y lo escuchó con suma atención. Es realmente fascinante, joven, dijo, pero me cuesta trabajo creerlo. Señora, replicó Knife, venga conmigo y véalo usted misma. Mi carro nos está esperando. Salieron y al poco tiempo la asombrada señora penetró en el edificio que albergaba la máquina prodigiosa. Knife le explicó con vehemencia su funcionamiento y al cabo de un rato incluso le permitió ocupar el asiento del conductor y que practicara con los botones. ¿Quiere usted, señora, hacer un libro ahora mismo?, dijo Knife. Sí, sí, exclamó la escritora, por favor. Era muy habilidosa y parecía saber exactamente lo que quería. Ella misma lo hizo la preselección y produjo una larga novela romántica llena de pasión. Leyó el primer capítulo y quedó tan entusiasmada que firmó el contrato en el acto. Ya hemos quitado una del medio, le dijo después Knife al señor Bolen, y además bastante importante. Buen trabajo, muchacho. ¿Y sabe usted por qué ha firmado? ¿Por qué? No es por el dinero, le sobra. Entonces, al sonreír Knife levantó el labio y dejó al descubierto una encía grande y descolorida. Porque ha visto que el material hecho a la máquina es mejor que el suyo. De ahí en adelante, Knife se tomó la sabia decisión de concentrar sus esfuerzos en los mediocres, los que eran un poco mejores, y había tan pocos que no importaba demasiado. No le parecían tan fáciles de seducir. Al final, tras varios meses de trabajo, había convencido aproximadamente al 70% de los escritores del país para que firmaran el contrato. Descubrió que los más fáciles de manejar eran los de más edad, que estaban quedando sin ideas y se daban a la bebida. Los jóvenes resultaban más problemáticos. A veces incluso le soltaban improperios o se ponían violentos cuando tomaba contacto con ellos. Y en más de una ocasión, Knife recibió heridas leves en el transcurso de sus visitas, pero en conjunto los inicios fueron satisfactorios. Se calculaba que para ese año, el primero en que la máquina funcionó a pleno rendimiento, al menos la mitad de las novelas y los cuentos publicados en una lengua inglesa fueron producidos por Adolf Knife con el gran gramatizador automático. ¿Les sorprende? No creo. Aún no ha llegado lo peor. A medida que se divulga el secreto, aumenta el número de los que se corren para asociarse con el señor Knife, y el tornillo se va apretando con más fuerza sobre todos los que no deciden firmar. En este preciso momento, mientras oigo los alaridos de hambre de mis 9 hijos en otra habitación, noto que mi mano se acerca más y más a ese contrato dorado que está al otro lado de la mesa. Oh Señor, danos fuerza para dejar que nuestros hijos no mueran de hambre. Pues ese es el cuento, el relato de esta noche, visto desde nuestro escritor. Para que vean cómo puede ser el ingenio tan maravilloso, pero podemos acabar con una cultura. Y pues para que analicen, ¿será que ya no estamos inmersos en esa cultura? Donde todo es hecho por una máquina y hay unos hilos que los tienen ahí. Entonces ahorita ya muchas gracias a la maestra Zulay por el community, al maestro Jorge, a la maestra Gloria, a Alexa por compartirnos los libros de su biblioteca para casa, y muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron, a Cristian Romero. Oh, yo por aquí vi a alguien más. Y a todos aquellos que nos acompañaron. Si me comí algún saludito,
Entonces, un abrazo gigante, se les quiere y muchas gracias por la compañía. Que tengan una muy bonita noche y... Perdón, tengo problemas para entender. Sí. Entonces, un abrazo y los quiero mucho. Feliz semana. Descansen.